Yo te aviso. Listo, chao. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La idea que tengo es establecer un esquema de contingencia en riesgo y a partir de un punto colaborar con ustedes entre todos como para plantear un escenario real que se va a suceder diciembre del 2012. O sea, nosotros estamos en un proyecto donde se traslada parte de la administración, salvo las sucursales, a un polo tecnológico en Parque Patricios. Con lo cual, a partir de este momento, hoy, ¿sí?, hay una secuencia de pasos que se deben cumplir y de las cuales nosotros estamos atados atrás de la ingeniería civil y de la arquitectura de obra. Bien. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bien, entonces, como organización y dentro del esquema financiero debemos cumplir una serie de requisitos impuestos por el Banco Central, con lo cual, hoy por hoy, el escenario de riesgo deja de establecer la estructura tradicional. Manejo todo dentro de un centro de cómputos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no? Exactamente. Entonces, todo mi negocio está dando vueltas en un montón de esquemas que no solamente tengo que proteger o hacer un business continuity planning o un RP para el centro de procesamiento de datos. ¿Cuáles son los planteos que me puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si? ¿Qué ocurriría si? ¿Cómo debo actuar en caso de? ¿Qué pasaría si hago tal cosa o si no hago tal otra? ¿Sí? A ver, en una empresa cualquiera, ¿cuál sería la primera acción que ustedes consideran que tienen que tomar como recaudo? ¿Cuál? Sí, ¿qué cosa? Hacer un plan. Perfecto, muy bien. ¿Qué cosa primero, antes que todo eso? No. Necesito algo fundamental, si no lo puedo recuperar. ¿Qué es crítico para el negocio? Exacto. ¿Y dónde lo guardo? Ese es el punto. Por eso, ese es el punto. Después de ahí, una vez que si la política, en función de la política, toda una serie de normas y procedimientos que avalen esa política, la primera cosa que tengo que hacer es ¿cuál sería el mitigante o atenuante de si me pasa tal cosa? Acá estamos en una de mínima donde yo tengo que recuperar un día de negocio, o tengo una de máxima donde por cualquier evento no puedo seguir operando. A nivel financiero, están mis compañeros acá, ¿hay alguna otra persona de banco? Sí, perfecto. Ok, nosotros tenemos un tiempo mínimo y limitado como para poder volver a quedar operativos. No te olvides que a las 10 de la mañana del día siguiente yo tengo que abrir las puertas del negocio, o sea yo, la organización tiene que abrir las puertas y vos, porque tenés caja de ahorro, tenés que venir y cobrar como te corresponde. Hoy por hoy, con la posibilidad de manejar
los distintos esquemas de sucursales, lo que puedo hacer es que llegues a la sucursal tal y te diga, hoy atendemos en tal lugar. Pero previamente, un montón de gente trabajó desde una hora hasta otra hora para hacer ese cruce de información para que vos puedas ir a esa otra sucursal y operar con tu cuenta totalmente transparente. Bien, entonces, tomando como base lo que dice aquí el compañero, la primera cosa que se me ocurre a mí es establecer dentro de la política, voy a generar un dueño de los datos para que sea el responsable de qué cosa es lo que voy a recuperar, establecer una clasificación y generar un análisis de riesgo. Previamente, tanto el backup como el restore y los otros esquemas son tecnológicos, son situaciones de mínima y de máxima que tengo que cubrir. ¿Por qué? Porque si en un anillo tengo un inconveniente, automáticamente tengo que salir con el otro. Y por tercera opción, tengo que buscar la posibilidad de tener todo esto fuera del edificio. ¿Sí? Técnicas diferenciadas, compañías que se dedican al transporte de material sensible en bóvedas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tengo por cuenta propia, también es válido. Siempre y cuando tengan presente que hay ciertos condicionantes de distancia como para poder tener presente dónde lo van a guardar. Y además de tener todo ese condicionante, tengan presente cuál es la estructura que tiene que tener este lugar para albergar toda la información que se necesite por X cantidad de tiempo y por X cantidad de años como para poderla recuperar sin ningún tipo de problema. Nosotros tuvimos, yo fui funcionario Banco de Boston y en su momento se cambia la plataforma. Por una decisión judicial tuvimos que hacer una recuperación de datos y no teníamos forma. Hubo que salir a buscar en Brasil un equipo, traerlo, instalarlo en Buenos Aires, hacerlo restore con las cintas de carrete abierto que teníamos y después recién ahí dar la información que quería la justicia. Bien, entonces, tengo la precaución de amparar el hardware, amparar el software, amparar todo lo que significa recuperación de plataformas y automáticamente tengo en acto seguido la precaución de amparar la protección de todos los sistemas de aplicación que el negocio amerite. A ver, entre caja de ahorro y sueldos, ¿puedo dejar de guardar sueldos? ¿O puedo dejar de rehacer sueldos? Perfecto, siempre y cuando no sea de terceros. ¿Sí? ¿Cómo? Ese es un problema porque hay un contrato de por medio. Por eso, o sea, la recuperación de mi negocio es una cosa, pero muchas veces hay una coyuntura de sistemas satélites que hacen que también sean importantes. Dentro del esquema que nosotros tenemos definido previamente, estamos en la concepción tradicional de lo que era hasta ahora un esquema de impacto de análisis en el negocio, ¿sí? Donde la responsabilidad estaba sobre la cabeza del departamento de seguridad y hoy hay un manager. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque cada unidad de negocio en determinado momento va a tener un aseguramiento de su calidad y un aseguramiento de la protección de los activos de información y de sus datos diferencial de acuerdo a la categoría y a la clasificación que se le dé. Y el impacto propio de su unidad. Exactamente, exactamente. Entonces,
¿Quién define la clasificación de la unidad? Cada gerente dice, esta unidad es número 1. Número 2, a lo sumo he visto un número 3 en muchos esquemas. Perfecto. Lo que hay que hacer es establecer el análisis y en función de lo que significa para el negocio, acá hay una estrategia de alta dirección que va a decidir, salimos con esto. Entonces se genera un ranking y se establece a partir de ese ranking cuál va a ser la posibilidad de recuperación. ¿Sí? No es lo mismo tiempo atrás donde aquellos que lo han vivido y han tenido que ir a recuperar un sistema operativo a IBM se tardaba 18 horas en estar operativos, que hoy por hoy donde tenemos automáticamente replicado al momento cada uno de los esquemas que están sucediendo. Se cae un centro y automáticamente se levanta el otro. Entonces, fíjense que en el cuadro izquierdo, ¿sí?, el responsable es el Computer Security Officer. En ese momento, en el esquema tradicional. Hoy por hoy, en el proceso de negocio, el Business Continuity Planning tiene un manager. ¿Sí? Una persona estructuralmente entrenada, profesionalmente adaptada para poder cumplir esta función. ¿Por qué? Primero, aquí está uno de los ex auditores del banco, ¿sí?, asistiendo, y con todo criterio, él en su momento, año 2003, dijo, sobre seguridad informática no puede estar la responsabilidad del plan de contingencia. Uy, en ese momento, Víctor, ¿por qué? Tiene toda la razón del mundo. No puede, porque yo no puedo, en determinado momento, ir más allá de lo que me da la tarea por la cual estoy trabajando. Proteger la seguridad de información, proteger el activo de información, generar seguridad en canales. Hasta el 2009 tuve prevención de riesgo y fraude, era demasiado tener también plan de contingencia. Con lo cual, todo este esquema pasa hacia el otro lado, se genera una estructura nueva, se genera un área nueva, se entrena a la persona como para que desarrolle el plan de negocio y trabaje en función de esquemas contingentes. En realidad, perdóname que te interrumpa, ¿no? Lo que quieras. En realidad también este modelo, el nuevo modelo, ¿sí?, donde se involucra la alta dirección, más allá del peso político que tiene la decisión y el apalancamiento de esto, lo que tiene es la función, la visión del negocio, ¿sí? Mientras que las áreas de sistemas, infraestructura, seguridad informática y demás no hacen más que hacer viable ese proceso, pero no forman el core por sí mismas, sino que el negocio es otro. Sí, por supuesto. O sea, están limitados por, como decimos nosotros, la anteojera del caballo del lechero. ¿Sí? O sea, es el punto donde alguien te tiene que definir, bueno, este es el espectro con el cual yo voy a trabajar y en función de esto tenés que salir. Pero yo voy más allá, o sea, de pronto es, a criterio de ustedes, ¿hay un solo plan o hay varios planes concatenados? Hay varios planes concatenados. Correcto. Entonces, es lo mismo generar una contingencia para, en el caso financiero, contingencias para sucursales que para departamentos centrales. No, totalmente diferente. Y todo va a depender de cuál es el esquema que estoy considerando, qué es lo que me puede llegar a pasar. ¿Puedo considerar inundaciones? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Perfecto, ok. Entonces, si yo tengo una sucursal sobre Juan B. Justo y Santa Fe, voy a considerar eso. ¿Puedo considerar terremoto? ¿Puedo considerar lockout? ¿Puedo considerar piqueteros? También. ¿Sí? Bueno, por supuesto. Ese es el punto. Teniendo en cuenta lo que pasó recientemente, hasta podríamos tener un gente de la zona de construcción. También, sin ningún tipo de problema. Entonces, cada uno dentro de su negocio va a hacer una estrategia de qué es lo que va a considerar y cómo lo va a priorizar. O sea, estadísticamente, si ustedes van
a buscar antecedentes, no hay un solo antecedente de 1800 para acá de un temblor en Buenos Aires. Con lo cual me queda relativamente bajo la probabilidad de ocurrencia. Digo relativamente bajo, no digo no existe. Sí. Una pregunta. Justamente yo trabajo en una empresa en la cual hace concesionarios de riesgo muy a menudo, en un área de riesgo. La pregunta es la siguiente. Los riesgos que nosotros hacemos es para escenarios, digamos, de los tipos que vos estás comentando en este momento. O sea, una probabilidad de ocurrencia y una cantidad y un monto de dinero para ese tipo de ocurrencia. Hay algunos, como vos decís, digamos, que nosotros no podemos ver porque han pasado en otras empresas o en la historia o demás. Y los que no podemos ver le podemos asociar una probabilidad relativamente baja. Pero ¿qué cantidad de dinero? ¿Cómo le asocias una cantidad de dinero si nunca pasó en la historia o si no tenés un antecedente para basar en una empresa? No tenés antecedentes, no puedes asignar una partida. Pero tenés que asociar un riesgo, digamos. El riesgo es bajo. Poco probable. O sea, vos tenés que tener un cálculo que te permita a vos establecer qué partida vas a disponer en el caso de ocurrencia. Te cuento un caso, ¿sí? Yo trabajé en Reimers Argentina. ¿Saben por qué se mudó Reimers Argentina a la zona de Olivos? Porque todos los jueves todos los miércoles tenía el problema del corte de la Plaza de Mayo. Entonces, de Alsina 440 se fueron a Olivos. Entonces, el costo de la implementación del proyecto SAP, que llevaba 6 meses, se fue a 2 años y 4 meses. Justamente por toda esa connotación que en su momento no se había evaluado. Una vez implementado, una vez que se decidió que el negocio iba a ir sobre SAP, era demasiado tarde. O sea, todo ese tipo de cosas lo vas a tener que medir en consecuencia de lo que te puede llegar a pasar. Para nosotros es muy probabilístico que nos pase, o sea, muy probable que nos pase un aglomeramiento excesivo de clientes respecto de un hecho. ¿Sí? La semana pasada, quien anduvo por Uruguay y Corrientes, el primer cliente estaba sobre Corrientes y Uruguay. Daba toda la vuelta, Sarmiento, Paraná y volvía sobre Corrientes. Porque se pagaba un dividendo en la sucursal judicial de una cancelación de un quiebre, de una quiebre. Entonces, todo ese tipo de cosas. Primero, nunca tuvimos la capacidad edilicia para medir ese problema. Porque nunca supimos que podíamos tener 4.000 personas de golpe cobrando el mismo día. Y no lo disponemos nosotros. Porque si la justicia hubiera llamado y hubiera dicho, se paga Mastellón, y bueno, fenómeno, ¿podemos pagar como por orden alfabético? El primer día de la A a la F, de la F a la J y así, sucesivamente, tener algo ordenado, no se pudo. Entonces eso estalla por el aire. Desde el punto de vista de lo que es hoy el enfoque integrado, no es un solo área ni es el especialista como los chicos que están atrás de lo que es la continuidad del negocio. Acá tienen que estar todos involucrados. Hace 8 años que estamos tratando de definir un dueño de datos. 8 años. Ahí hay testigos reales de lo que está pasando. ¿Sí? El testigo se decimos, bueno, este sistema es cross, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo departamentalizamos. Pero eso multiplica los propietarios. ¿Cómo? Multiplica los propietarios. Multiplico el propietario y de pronto lo obligo a alguien a que sea dueño de datos. Ah, no, yo no quiero. ¿Por qué no? Además, el dueño de datos, la pregunta del millón, ¿qué capacidad tiene que tener el dueño de datos para definir los usuarios, definir los alcances, definir la prioridad? Con esas 3, si me pudieran responder a esas 3, el dueño del dato me alcanzaría. Es un complejo bastante extremo en el que se lleva cuando hay que llevarle y decir, señor, a partir de hoy vos te vas a hacer cargo de esto. No, porque a mí no me corresponde, se lo voy a pasar a Claudia. Bueno, está bien. Nombrar a Claudia como responsable del dueño de datos, pero vos sos el responsable primario.
Entonces, desde el punto de vista del integrado, sí hay áreas que deben involucrarse, porque hay áreas que están en el complejo diario, todo lo que es tecnología, todo lo que es seguridad, de ambos lados. ¿Sí? Hoy la seguridad está, mira para un lado la física, mira para otro lado la lógica. Lo digo por experiencia personal. ¿Ya? No sabemos en qué están ellos no saben en qué estamos nosotros. Personal de auditoría, sistemas. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de conglomerado hace que se genere un modelo donde un manager se tiene que hacer cargo de todo esto. Y es el aglutinante de todo eso. Y el otro tema que tiene que tener el manager es herramientas. No piensen que lo van a definir con un Word. Se le fue uno, le cambió otro y se volvieron locos tratando de encontrar en la página 1079 a ver quién estaba ahí. Entonces, todos nosotros, por comunicación del Banco Central, tenemos la problemática de que a partir de ahora todos los esquemas que se vayan a generar dentro de las entidades financieras trabajan con niveles de riesgo. Nos van a venir a auditar en función del riesgo, nos van a venir a controlar en función del riesgo. ¿Sí? Dentro de las instituciones ya tenemos un gerencia, departamento, área, llámenlo como quiera, riesgo operacional. ¿Estamos? Y eso también tiene que participar. O sea, no pueden mirar para otro lado. Este es un tema que ninguno de los estamentos de la organización puede mirar para otro lado. Sea una empresa privada, sea una empresa pública, sea una empresa autárquica, se dedique a la actividad financiera, se dedique a cualquier otro tipo de actividad. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es, si le corresponde esta parte al manager. Tiene que caminar la organización y empezar a establecer y a identificar los recursos de información, el activo físico, el servicio para terceros. Por eso decía yo antes que es tan difícil el esquema de la prioridad en mi negocio como cuando tengo un contrato y tengo que salir con ese contrato. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista de lo que identifico, después tengo que establecer qué es lo que voy a controlar. Entonces, ahí voy a establecer un programa que me permita en determinado momento generar la atención de las alertas. Y todas esas alertas, ¿dónde están? Hoy, en este momento. En el equipo multidisciplinario que esté desarrollando esto. O sea, esto tira 90 ideas sobre la mesa, que alguna va a ser buena. No importa, no te asustes, que me digas, uy, esto es descabellado, no me importa. En algún momento va a servir. Entonces, todo este tipo de esquemas, tanto el alerta como la respuesta para el incidente, los tenemos que pergeñar nosotros. El plan existe, puede existir, lo podemos haber heredado, no existe, lo tengo que hacer de nuevo. Entonces, en función de eso, tengo que ayornar la compañía a medida que va pasando el tiempo. No es lo mismo operar en el equipo, en el área financiera, en el 2000, 2005 que hoy. Entonces, una vez que generé el análisis y valoré el riesgo, voy a entrar a clasificar cada uno de los esquemas en función de ese riesgo. ¿Qué más importante? Si yo tengo un equipo departamental y montada mi infraestructura de front-end en un ePower o la red de servidores. Y si no tengo el dato, por más que tenga la red de servidores, ¿sí? Entonces, en función de eso, como hablamos con Miguel,
usted tiene que tener sobre la mesa. ¿Qué pasa si me quedo sin este equipo? ¿Qué pasa si me quedo sin la red? ¿Qué pasa si la red la puedo truncar, evitar un tramo y salir por otro lado? ¿Sí? ¿Cuánto de el esquema de su procesamiento principal alimenta la parte de la red? ¿Puedo llegar a generar una alternativa solamente para esa unidad departamental? ¿Sí o no? Entonces, ahí va a ser algo simple. Va a cuantificar el impacto riesgo. Entonces, se generará toda una estructura, todo un avance de ingeniería de seguridad y todo lo que tiene que ver con la protección de ese esquema, porque este es un hito importantísimo para protegerlo. Usted va a disponer que el plan esté abierto a que cualquiera lo vea, que lo vea. ¿Qué opinión? ¿Que lo vea el plan? ¿Por qué no? No, estamos hablando de cada uno de los departamentos hasta un nivel determinado donde, bueno, te pueden aportar, te olvidaste de algo, te llaman por teléfono y dicen, Claudia, tal cosa. Por el aporte sí, pero no la totalidad. No, ahí, por eso te digo que cualquiera lo vea. O sea, la restricción te la estás poniendo, cualquiera no, llego hasta acá. ¿Sí? Entonces, por supuesto que si no cualquiera lo ve, no cualquiera lo modifica. O sea, por eso nombro un manager y a partir de ese manager todas las novedades van a parar al manager. Y el manager es el que recicla continuamente la organización, empieza y termina. El trabajo es continuo. Es que ese es el mismo manager que en ese proceso de brainstorming donde vos decís, se pueden tirar 90 ideas sobre la mesa, ¿no? Que algunas pueden sonar descabelladas o que no son alcanzables en el corto o mediano plazo. Pero ¿qué pasa? Justamente es el manager el que conoce la criticidad de ese proceso o de ese servicio, ¿sí? Cuánto tiempo tarda en mutarlo del sitio principal al sitio de contingencia y cuánto tiempo tardas en volver, porque si el tiempo de retorno hace que sea realmente corto, muchos de los procesos en los que estás tirando ideas los vas a descartar porque ya estás de vuelta. Correcto, perfecto. Además, uno de los temas que tiene que manejar son las ventanas de tiempo muertas como para poder jugarse en ese momento de ventana de tiempo si algo le pasa. Y tienen acá que considerar elementos que son propios internos como factores exógenos. La entidad financiera se pinchó la cámara y no sale ningún proceso. ¿Sí? O no hay alguna interfase que tenga que ingresar y el proceso no termina. ¿Cómo evaluás? Sí, dale. Ya te dejo seguir, pero ¿cómo evaluás, por ejemplo, el impacto de terceros dentro del negocio? A ver, por ejemplo, se cayó Link. Link no es parte de tu core, pero sí te afecta sustancialmente. ¿Haces un plan conjunto con Link? Tengo el SAS 70, o sea, en esa funcionalidad. Que se me caiga Link entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana no me preocupa, porque sí me va a impactar en el negocio externo. Vos vas a estar cenando con ella, vas a pagar con la débito y no vas a poder pagar. Ese es el trastorno que vas a tener. ¿Sí? Perfecto. Que el señor decida viajar al extranjero, se olvidó de hacer el aviso de viaje y no le van a dejar extraer más de, al cambio, $100. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo? No lo diga. Bueno, tiene que avisar. Ustedes tienen tarjeta de Link, tienen que avisar a la red que viaja. Es como la tarjeta de crédito. Es así. Es una operación sencilla antes de salir. Sí, tal cual. Así, un Aviso al banco tal cual. y cuando vuelve Perfecto. la primera Entonces, operación se da. el impacto del tercero es qué tiempo, qué tipo de negocio es el que tenés con el tercero. La cámara es vital. No, pero un poco más allá y va a ver si es algo que no es mío, pero que afecta a mi Sí, tal negocio, cual. sea un plan Yo tengo una estructura, nosotros tenemos una estructura de un refresh a una hora determinada. Perfecto. Procesamiento de datos de Link no funciona. Entonces, todas tus operaciones, como estamos on con ellos,
todas sus operaciones se van a ver reflejadas cuando se impacta el refresh. Ese es el punto. Entonces, ahí sí te perjudicas. Pero la otra es, vos no podés terminar ningún proceso porque no tenés la compensatoria del banco. Pasa por ese lado. ¿Sí? Lo mismo que cualquier otro tipo de entidad que tengas asociada. Nosotros tenemos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que hacerte una transmisión de datos porque impacta préstamos o porque impacta. En este momento se está realizando una reunión en la entidad del banco con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justamente para salir con una operatoria de 400 millones de pesos en función de préstamos. Si eso se para, el negocio se pierde o se resiente. Entonces no se debería parar. Entonces hay un montón de cosas que empiezan a jugar, lo que hasta hoy a la mañana no lo tenía en cuenta, ahora ya lo tengo que tener en cuenta. Entonces, a partir de que genero el riesgo, ahora voy a valorizar dónde está el dato. ¿Sí? ¿Y cómo lo recupero? Por ejemplo, una de las cosas por las cuales luchamos durante mucho tiempo es que el usuario no tiene que tener nada en el disco rígido de su máquina. Nada. ¿Está? Entonces, se cayó la máquina, se rompió, se perdió, se aterrizó el disco. Uy, pero tenía la super planilla de no sé qué cuánto. Listo. Entonces ahora, por política, se va a tener que trabajar en un área de servidores y a partir de ahí el esquema va a ser totalmente recuperable desde el punto de vista tecnológico. Se sacan las disqueteras, se sacan los USB, se saca cualquier tipo de elemento que pueda perjudicar al negocio. Uno que pueda perjudicar al negocio dejando de lado cualquier periférico. ¿Qué me dice? Uno. ¿Qué se le ocurre? Bueno, se han volteado empresas nada más que dejando un periodo de vida. Bueno, por ejemplo, virus. Grandes, Virus, ¿sí? O sea, el gran problema, hoy estábamos analizando uno que... Pero los esquemas cerrados. Estamos Tienen toda la seguridad y todos caen en la tentación de encuentran un No, pendejado pero y no. se fijan la que tiene. Pero después viene la chapeada. Hola, soy fulano. Sí, claro. ¿Sí? No, soy fulano, necesito que el puerto tal se abra. Necesito tal cosa, necesito tal otra. Y estamos hablando en la parte del triángulo más alto de la pirámide. Ahora, cuando, volviendo un poco a lo que decíamos del hecho de la dificultad para identificar el dueño de la... Sí. Cuando se presentan esas situaciones, Los ¿quién decide? departamentalistas. Pero... Por ejemplo, vos no tenés en el esquema de acción de cuentas corrientes un dueño de datos definido, porque lo usa toda la organización. Entonces, vos tomás, como lo toma toda la organización, sí, pasa por sucursales, el gerente de sucursales, pasa por el departamento de finanzas, el gerente de finanzas. Entonces se va a ser responsable del perfil que se está pidiendo. ¿Está? Y si no la otra, por departamento. O procedimientos claros. Si no tenés un dueño de datos definido, el problema lo tenés cuando la información es cross a la organización. O sea, cuando es departamental no hay ningún tipo de problema. O sea, en este caso, recursos humanos, finanzas y compras se manejan bajo el esquema de PeopleSoft. Ahí esos tres, ya los gerentes de esas tres áreas están perfectamente entrenados para saber cuál es el perfil que tienen que pedir y cualquier no. Es más, y esto es una acotación al margen, desde el punto de vista de nuestra tarea, cada 90 días recibe una información respecto de Oscar Smith, está en la base, hace 90 días que no entra. ¿Usted qué dice? Déjelo, no déjelo, bájelo. El sistema lo baja automáticamente y lo vas a tener que recuperar. Y uno de los puntos fundamentales que en muchos planes se olvida es la funcionalidad de la capacitación. Acá hay que capacitar del primero al último. Y el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 10 son los que más hay que capacitar. Otra vez. No vengo más. Jorge,
Que no te llega la razón. Puso el reloj de Ariel. Sí, puse el reloj, puse el reloj. Bueno, no, lo que viene es rápido, pues el Igual proyecto. contar lo que están Está bien, haciendo. ok. Entonces, desde el punto de vista de lo que yo puedo recuperar respecto de data center y todo ese tipo de cosas, sí lo voy a manejar en forma técnica, sin ningún tipo de problema. No hay nadie más capacitado que ellos para saber qué cosa van a recuperar primero. Por eso están entrenados y por eso manejan dentro de la estructura el esquema de prioridad de una cosa o prioridad de la otra. ¿Sí? Entonces, intervención de niveles. El primero que interviene es el esquema técnico. Seguro, el soporte. ¿Va a haber un comité de crisis? ¿Va a haber un comité de recuperación? Sí, va a haber. ¿En la cabeza de quién? ¿Quién decide? ¿Quién decide una recuperación diaria? El supervisor del centro de cómputos, el jefe del centro de cómputos, el operador, un procedimiento, llegó a este punto, canceló, tiene que hacer tal cosa. Todo va a depender de lo que nosotros conocemos el triángulo invertido. A medida que va subiendo, se va haciendo más ancho el triángulo, las decisiones pasan por otra. En un momento de una recuperación total, tiene que haber un responsable más un asesoramiento técnico y comercial que diga, a partir de ahora, tenemos tal cosa. Bueno, y ahora esto es. ¿Quién me puede ayudar en esto? Porque esto empieza hoy. ¿Sí? Esto empieza hoy y va a tener su culminación el 31 de diciembre del 2012. Esto es un esquema tomado de la realidad que vamos a vivir a partir de ahora en función de... Ellos tienen que tener un plan de contingencia operativo en diciembre del 2012. ¿De qué van a depender? La gente, el manager del PCP. ¿De qué van a depender? Esto ya lo tienen. El compromiso de la dirección. Pero te estás olvidando de algo, porque esto viene, en función de esto. Acá hay una extrapolación de la organización a un predio de una manzana en Los Patos y Uspallata. ¿Sí? Fecha de culminación, diciembre de 2012. ¿De quién va a depender? ¿A quién estoy atado? ¿De quién estoy atado? De la obra civil. Estoy atado de la obra civil. Totalmente. Entonces, diciembre de 2012 tengo que tener todo lo que significa la organización funcionando. ¿Virtual o real? La tengo que tener real. Bien. Entonces, tengo que hacer un relevamiento y un capacity plan de todo lo que tenga que ver con lo nuestro. ¿Sí? Acá estamos, todavía no entré en el negocio. Estoy recuperando, ¿cómo voy a hacer para recuperar? ¿Cómo voy a hacer para llevar y traer y mover piezas? Análisis y valoración de los riesgos, inevitable. ¿Cómo jerarquizo las plataformas? Que es lo que decía con el señor. Si la red o el mainframe, por ejemplo. Determinación de los requerimientos de recuperación, ejecución, prueba, documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. La construcción del site alternativo. Hoy por hoy el sistema está funcionando, tiene dos sites redundantes, doble anillo, van y vienen las informaciones, no hay ningún tipo de problema, backup externo, está todo cubierto. Pero en un punto, como vamos a ver, uno de esos dos va a desaparecer y se va a transmutar al nuevo. Réplica de HART, sistema en espejo, seguridad perimetral, contingencia, un anillo primario, un segundo anillo y un tercero combinado. ¿Por qué? Porque cuando mude, ¿cómo me comunico? En un punto
voy a tener todo lo que tiene que ver con anexos, todo lo que tiene que ver con el negocio. Entonces ahí tengo, en un punto, perdón, ejemplo, me imagino enero del 2012, la obra está avanzada en un término, ya tengo un plano, etcétera, etcétera. Bien, tengo que entrar a pensar, hoy estoy trabajando entre A y B, tengo anillo primario, anillo secundario. Este punto me va a servir como para generar un anillo terciario para el nuevo SAT. Y acá es toda la problemática que se me viene encima, que es todo lo que hoy tengo. ¿Sí? Conexiones con uno, con otro, no tengo ningún tipo de problema. Y se agrega, se le da un valor agregado. Va a haber control de acceso por tecnología biométrica. Control de presentismo por tecnología biométrica. Control de arranque de equipamiento por tecnología biométrica. Nada que no esté operativo. Si quieren verlo funcionar, el edificio del lápiz enfrente del Luna Park, el usuario entra y automáticamente, en el momento de su presencia, en el 10º piso, ellos lo tienen igual, de paso no hay mejor tarjeta que American Express. No querés que te cobre el fee que te cae en la puerta. Exacto. Llamame y lo arreglas. Entonces, todo ese tipo de cosas hoy están funcionando. ¿Sí? Todo el resto lo necesito. O sea, esto es mi contrato con el backup externo, el banco central, todo lo que tiene que ver con el procesamiento, todo lo que tiene que ver con intranet, home banking, red link, cajeros automáticos, las telefonías de un lado y del otro, Poder Judicial de la Nación, ANSES, AGIP. Se pueden comprar dólares porque no veo la FIFA ahí. AGIP, no, nosotros tenemos la AGIP. Ah, ok. Aquí no lo pueden comprar. Le vendemos euros. Si querés. Ah, Bueno, Bien, marzo. Ya tengo que tener definida la seguridad perimetral. Fundamental. Entonces, mientras crece el proyecto arquitectónico, va creciendo el proyecto informático. Lo tiene que ir acompañando. Otro punto. Desde aquí va a haber una salida hacia el nuevo centro tecnológico. Se va a identificar a la gente. Hoy eso también existe hace muchos años. Oscar y yo trabajamos en ese proyecto, ¿sí? O vos trabajaste adentro. Se desarrolló un sistema que el usuario del Ministerio de Economía llega a la estación Plaza de Mayo desde el subte y por abajo ingresa al Ministerio de Economía. Simplemente con lo que en aquel momento era una tarjeta de aproximación. Por eso, hace unos años. Bien. Mientras voy desarrollando el plan, se va aumentando el proyecto de obra civil. Se agranda el proyecto de obra civil y también se va agrandando mi esquema. Septiembre. Me quedan 5 meses. En estos meses que faltan, estimo probable ya tener mínimamente instalado el procesamiento de datos primarios. Mínimamente. Se sigue agrandando el proyecto de arquitectura, se sigue tomando volumen el proceso informático. Bien, entonces, un poco lo que les decía antes. Todo este trabajo sin herramientas de propósito específico no se puede hacer. Imposible. Entonces, tanto en un caso, empezar por definir cuál es, cómo clasifico, cuál es, qué inventario hago, qué análisis de riesgo tengo, etcétera, 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 significa que voy a tener que administrar un software inteligente que me permita hacer todo esto.
herramientas que toda empresa debe disponer, fundamental. La política, que es lo que decía el señor, también es fundamental como para poder trabajar. Establecer claramente la responsabilidad del manager y no cuestionarle. Ah, no, hoy no puedo. Hoy no puedo. En empresas de primer nivel, caso IBM, desde el presidente a la última persona se someten a lo que dice el responsable de lo tanto seguridad y higiene edilicia como el de plan de contingencia. Es una cuestión de cultura. O sea, si no, van a permitir que nos chapeen y ahí estamos en el barrio. Realizar las pruebas con el objetivo de determinar la eficacia del plan es medio como relativo, porque hasta que no tengan todo instalado, este tipo de cosas entro y salgo. Puedo hacer pruebas controladas. Diciembre del 2012, centro de procesamiento instalado, y acá viene toda la historia que rodea al control, porque acá se genera un nivel que hasta ahora no hay. ¿Sí? Yo les comenté que va a haber esquema controlado, inteligente. Ellos no, porque lo saben. ¿Quiénes creen ustedes que son los primeros en que se van a mudar a ese lugar? ¿Cómo? No. Hay 3 áreas que se tienen que mudar primero. Seguridad, seguridad informática, falta uno. Tecnología. Bueno, tecnología. ¿Sí? Administración de tarjeta, por supuesto. Limpieza sobre todo. Sí, no, bueno, eso, obvio. Obvio, sí, después te cuento. Entonces, todo este tipo de cosas hay que, hoy por hoy, no está, pero hay que pensar. Bien, y tenemos una seguridad externa que hoy tampoco está, porque va a estar todo concentrado acá. O sea, esto que está acá enfrente es el Parque Patricios. ¿Sí? Entonces, todo esto va a haber una estructura de cámaras y de controles alrededor, un control de acceso determinado, ya sea vía garage o vía peatonal. El centro de cómputos funcionando y cada una de las unidades de negocio que ameriten la puesta en marcha de este proyecto. Como dijimos, la seguridad física, tecnología y por ahora seguridad informática queda de fuera por el hecho de que existe la posibilidad de que todo sea abierto. Entonces, por estrictas razones de confidencialidad, seguridad informática va a quedar en el edificio Florida y Guisardi. Ahí cuando llevan toda esta contingencia, la manejas también con todas aquellas empresas que están en el mundo tecnológico. No. Yo lo tengo que manejar para las empresas que forman parte de mi negocio. Ninguna está vinculada a... No. Ninguna está... Sí, lo único que puede estar vinculado es el gobierno que se muda. Sí, que se muda. Pero bueno, la relación con el gobierno es una relación afectiva. Bueno, No sabemos cómo está. listo. Voten por el programa. ¿Alguna pregunta? Si bien estamos un poco pasados de tiempo, una pregunta a alguien en especial del polo tecnológico. Aprovechen, el señor sabe mucho. ¿Sí? Todo tema de seguridad para lo que van a instalar. La gente allá del fondo, ¿nada? ¿Hay una pregunta? A ver, Mariano. Vuelvo al tema, ¿no? Bueno, Sí, en relación a lo que comentabas de la dificultad de definir dueño de datos. Sí. ¿No se documentó como riesgo eso en relación al impacto que tiene este proyecto? Sí, por supuesto. Pero me hicieron por otro lado. ¿Y qué dijeron? Miren por otro lado. ¿Quiénes son? Miren por otro lado. No, esto a mí no me corresponde. ¿Cómo no te corresponde? Sí. El inconveniente es que muchas veces las organizaciones son o sistema dependiente u organización dependiente. Entonces, cuando tenés que asumir en primera persona ciertas y determinadas responsabilidades, porque el paradigma de la seguridad te cambió, entonces desde el momento en que las entidades financieras entran a trabajar en función de normativa del Banco Central,
sea, ¿Y de la Auditoría Central no dicen nada de eso? sí, pero sufren tanto como nosotros. Ese es el punto. Por eso en determinado momento le buscamos la vuelta y decimos, bueno, esto que es cross lo departamentalizamos. Aquellos que los que pudimos, lo que se pudieron identificar que no tienen salida, y si la tuvieran, también te dirían, no, yo no me hago cargo, es así. El problema está en que el usuario que se va a hacer el dueño del dato no sabe qué perfil Oscar Smith necesita, no lo sabe. Porque vos fuiste toda tu vida sistema y organización dependiente. Entonces, a ver, sucursales. ¿Cuántos perfiles amerita sucursales? 3, 4. Cajero, supervisor de caja, tesorero, supervisor comercial, gerente, comercial y gerente. Bien. ¿Qué hay acá dentro de esa mochila? Te preguntás al gerente de sucursales y de pronto te puede generar una de esas decampantes de 78.000 kilos y si no una mochilita así. Y además, a medida que se va avanzando en el negocio, hoy por hoy necesitas otros esquemas que no son los tradicionales, donde el cajero además va a hacer otra cosa y el back office además va a hacer otra cosa. O sea, tenés una primera y una segunda línea. Te digo sucursales porque es la más clara que se puede llegar a determinar, pero en el resto te pasa con contabilidad, te pasa con recursos humanos, o sea, todo el mundo quiere ser dueño de todo, tener acceso al motor de la base de datos. Ese es otro de los temas que van a tener que analizar y mucho. Solamente tengan acceso a la información en estructuras generadas por motor, nada. Pero de pronto te viene una nota donde dice, yo, Oscar Smith, dueño de datos de financiera, digo que Claudia pueda tener acceso al motor de base de datos. ¿Y qué decís? Bueno, perfecto, te lo doy por 15 días. No, 45. Entonces empezás a negociar ese tipo de cosas. Claro, después que el auditor del Banco Central lo vaya a... Tal cual, y ahí te pegan en la nuca. Entonces, lo que sí tenés que hacer es, como decía el señor, la primera cosa es que tu política sea lo suficientemente fuerte que te permita ampararte en esa política. ¿Sí? El no te tiene que decir no, pero siempre tenés el esquema de que alguien levanta el teléfono al otro lado, con nivel de gerencia para arriba, y te dice, hay que dárselo, porque hay que salir mañana. Y no tenés alternativa. Bueno, les agradezco Un fuerte la aplauso. paciencia.